Bueno, entonces hoy vamos a ver un nuevo capítulo que está relacionado con el trabajo, la energía y la conservación de la energía. Entonces vamos a ver una pequeña introducción, ¿ya? Entonces, en este capítulo, sobre todo, vamos a definir los conceptos de trabajo y energía que son muy útiles para describir el movimiento, especialmente cuando las fuerzas que actúan no son constantes. Nosotros sabemos que si una fuerza no es constante, la aceleración tampoco es constante. Y por lo tanto no podríamos utilizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o las ecuaciones de cinemática, ¿ya? Ahora, cuando decimos que una fuerza varía, la fuerza puede variar en magnitud y puede variar en dirección al mismo tiempo. O puede ser el caso particular en que la fuerza varíe solamente de magnitud, ¿ya? Cuando una fuerza varía, ya sea en magnitud o en magnitud dirección, necesariamente el problema tendríamos que resolver aplicando el cálculo integral, es decir, aplicando integrales, ¿ya? Sin embargo, nosotros, vamos a tratar de ver métodos un poco más sencillos, ¿ya? Que son justamente utilizar otras herramientas de la física. Entonces, en este caso, los conceptos de trabajo y energía nos permiten a nosotros muchos problemas que tendríamos que resolverlo con integrales, nos permiten resolverlos de una manera mucho más fácil, ¿ya? Como ejemplos de fuerzas variables, tenemos la fuerza gravitacional, que no es nada más que el peso de un cuerpo. Ustedes saben que el peso de un cuerpo varía en función de la altura. ¿Por qué? Porque se debe a la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre el cuerpo. Como otras fuerzas variables, tenemos las fuerzas elásticas que se producen cuando estiramos resortes, cuando comprimimos resortes, muelles, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué significado tiene el trabajo en la física, ¿ya? Nosotros la palabra trabajo lo utilizamos en la casa comúnmente para asignar alguna actividad física o mental, ¿no? Entonces, si yo me extiendo a trabajar en la facultad, me extiendo a trabajar en la fábrica, la empresa, ¿no? Es decir, siempre nosotros comúnmente en nuestra casa, en nuestro hogar, a la palabra trabajo siempre lo asignamos a cualquier actividad, ya sea física o mental, ¿ya? Sin embargo, desde el punto de vista de la física, el concepto de trabajo es muy diferente, ¿ya? Entonces, para la física, cuando nosotros queremos cambiar de posición un cuerpo, cuando queremos comprimir o estirar un resorte, o cuando queremos levantar un objeto, se debe realizar un trabajo, ¿ya? Entonces, para nosotros el trabajo siempre va a estar relacionado con el desplazamiento, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que solamente va a haber trabajo sobre un cuerpo si se desplaza a lo largo de la línea de acción de la fuerza aplicada. Y siempre que haya una oposición o una resistencia a cambiar el estado de un cuerpo, siempre nosotros nos vamos a referir a que tenemos que efectuar un trabajo, ¿ya? Ahora, en cuanto a la energía, se dice que la energía representa la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo. Todos los cuerpos tienen energía almacenada, energía transitoria, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más energía tenga un cuerpo, mayor va a ser su capacidad de realizar un trabajo. Entonces, vamos a ver en primer lugar el trabajo realizado por una fuerza constante. Entonces, consideremos aquí en esta pequeña figura un cuerpo que se desplaza horizontalmente bajo la acción de una fuerza constante F, ¿ya? Entonces, si la fuerza tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento, recordando que para nosotros el desplazamiento también es un vector, ¿no? Entonces, aquí la fuerza es un vector y el desplazamiento otro es vector. Entonces, si la fuerza tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento, el trabajo se define como el producto de la fuerza por el desplazamiento, simplemente, ¿ya? Pero si esta fuerza forma un ángulo tita con el desplazamiento, supongamos que aquí el desplazamiento es horizontal, ¿ya? Y la fuerza que actúa sobre el cuerpo forma un ángulo tita
con el vector desplazamiento. Entonces, en ese caso, tenemos que utilizar la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Entonces, la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento es F coseno de tita. Entonces, el trabajo realizado por esta fuerza será simplemente la componente F coseno de tita por D. ¿Ya? Pero si nosotros recordamos en el capítulo de vectores la definición del producto escalar, que lo habíamos representado con el punto, aquí estamos hablando de dos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, si recordamos el producto escalar de dos vectores, para empezar, el producto escalar me da un vector, o perdón, el producto escalar me da un escalar. Entonces, significa que el trabajo es una magnitud escalar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta del producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Pero ¿a qué era, digamos, la magnitud de ese producto escalar? Era igual al producto de la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces, desde el punto de vista del producto vectorial, también nosotros podemos representar ya al trabajo como un producto escalar, desde el punto de vista del producto escalar. ¿Ya? Entonces, para nosotros, el trabajo es el resultado de un producto escalar de dos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, siempre el trabajo va a ser igual a que al producto de la fuerza por el desplazamiento y por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Si nosotros efectuamos una gráfica de la fuerza en función del desplazamiento, en este caso estoy representando yo el desplazamiento en la dirección X. Y por lo tanto la fuerza también va a ser una fuerza Fx que es constante, por eso tenemos aquí una sola línea recta. Entonces, si el desplazamiento se produce desde un valor de x1 hasta un valor de x2, entonces el desplazamiento total será x2 menos x1. Entonces, si nosotros multiplicamos la base de este cuadrado, que es x2 menos x1 por la altura, que es fx, lo que estamos calculando es el área de este cuadrado. Entonces, el área debajo de una curva representada en un eje de coordenadas fx nos va a dar el trabajo. Entonces, el área es igual al trabajo. Ahora, el trabajo puede ser positivo, negativo o puede ser nulo. ¿Cuándo el trabajo va a ser positivo? El trabajo va a ser positivo cuando la fuerza y el vector desplazamiento tengan la misma dirección y sentido. ¿Ya? En ese caso, el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces, el trabajo va a ser positivo y va a ser simplemente F por D, fuerza por el desplazamiento. Ahora, ¿cuándo el trabajo va a ser negativo? El trabajo es negativo cuando el sentido de la fuerza, cuando el sentido de la fuerza tiene sentido contrario del desplazamiento. Como por ejemplo, las fuerzas de rozamiento siempre tienen sentido opuesto al desplazamiento. Entonces, si este cuerpo se desplaza hacia la derecha, el sentido del vector desplazamiento es hacia la derecha. Pero si sobre este cuerpo está actuando una fuerza de rozamiento, el sentido de la fuerza de rozamiento es hacia la izquierda. Entonces, por definición, el trabajo es F por D por el coseno del ángulo que forma D y F. En este caso, el ángulo vale 180 grados y por lo tanto, el coseno de 180 es menos 1. Por esta razón, todas las fuerzas de rozamiento producen un trabajo negativo. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo vamos a tener nosotros un trabajo nulo o un trabajo cero? Si es que la fuerza es perpendicular o forma un ángulo de 90 grados con el vector desplazamiento, el trabajo va a ser cero. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 grados
es cero. Entonces, todas las fuerzas perpendiculares o normales que actúan sobre un cuerpo no van a producir ningún trabajo. Ahora, el trabajo realizado por una fuerza de rozamiento siempre es negativo. ¿Ya? Entonces, el trabajo de una fuerza de rozamiento será igual a menos la fuerza de rozamiento por el vector desplazamiento. Si nosotros tenemos un cuerpo que se encuentra apoyado sobre una superficie horizontal, entonces la fuerza de rozamiento es nu por la normal, y la normal es simplemente el peso, mg. ¿No? Ahora, el trabajo realizado por una fuerza gravitacional también es negativo. Para nosotros, la fuerza gravitacional no es nada más que el peso de un cuerpo. Entonces, si yo quiero elevar un cuerpo una altura h, ¿ya? Entonces el desplazamiento es positivo hacia arriba, pero el peso, que es una fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre el cuerpo, siempre está dirigida hacia abajo. Por lo tanto, el sentido del peso es contrario al sentido del desplazamiento. Entonces, el trabajo que hace el peso de un cuerpo cuando lo estamos levantando siempre va a ser negativo. En cuanto a las unidades del trabajo en el sistema internacional o MKS, la fuerza está en Newton, la distancia en metros, por lo tanto, la unidad de trabajo es el julio, que lo representamos con la letra mayúscula J, que es simplemente el joule. En el CGS tenemos la DINA por centímetro y la unidad de trabajo es el ergio. También en el sistema técnico o en el sistema inglés tenemos la unidad de libra-fuerza por pie, ¿ya? Y hay relaciones en las tablas de conversiones entre los diferentes tipos de unidades. Vamos a ver ahora el trabajo realizado por una fuerza variable. Hay muchas aplicaciones que nosotros tenemos en la naturaleza y en nuestra vida real donde la fuerza que actúa para cambiar de estado a un cuerpo no es constante. Esta fuerza puede variar en magnitud, puede variar en dirección o puede variar en ambos casos. Puede variar al mismo tiempo en magnitud y en dirección. Veamos el ejemplo más sencillo de una fuerza variable, es la fuerza que nosotros aplicamos para estirar o para comprimir un resorte. ¿Ya? ¿Por qué decimos que esta fuerza es variable? Porque a medida que aumenta, ¿ya? A medida que nosotros queremos aumentar la longitud de estiramiento del resorte, tenemos que aumentar el valor de fuerza, ¿ya? Entonces, si nosotros estiramos lentamente un resorte, la fuerza que aplicamos para estirar el resorte tiene que ir aumentando gradualmente a medida que el resorte se estira, ¿ya? Yo puedo aplicar una fuerza de 10 newtons para estirar 5 centímetros, pero si quiero estirar 10 centímetros, tengo que aumentar también esa fuerza. Tendré que aumentar a 20, a 30 newtons. Entonces, por esa razón decimos que las fuerzas utilizadas para estirar un resorte no son constantes. En este caso particular, si el resorte está apoyado horizontalmente, la fuerza va a variar solamente en magnitud, pero en otras situaciones la fuerza puede variar en magnitud y puede variar en dirección. Aquí en la figura superior estamos representando el movimiento de un automóvil bajo la acción de una fuerza en un eje de coordenadas x-y. Vamos a considerar de que el movimiento depende de la fuerza. Su desplazamiento depende de la fuerza. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza F1, lo desplazamos una distancia x1 del origen. Y si lo aplicamos una fuerza F2, lo desplazamos un valor de x2. Entonces, a medida que avance el automóvil, nosotros tenemos que ir aumentando la fuerza, ¿ya? Entonces, se trata de un ejemplo de una fuerza variable en función de x. Si nosotros efectuamos una gráfica de la fuerza en función del desplazamiento para una fuerza variable, consideremos que la gráfica de la fuerza es esta curva amarilla, ¿ya? Que inicialmente, bien, la fuerza va aumentando de un valor F1 a un valor F2,
a un valor F3, aumenta a un valor F4. De F4 se mantiene aproximadamente constante, diremos, hasta F6. Luego va disminuyendo a F7, a F8, a F9, y luego otra vez desde, perdón, me estoy trancando, de F9 a F10 nuevamente permanece constante, pero entonces trata de una fuerza variable. Si nosotros calculamos el área debajo de esta gráfica F en función de X, el área nos va a dar siempre igual al trabajo. Pero como no tenemos una fórmula para calcular esta área, porque no es una figura geométrica conocida, si sería un cuadrado, un rectángulo, podemos calcular fácilmente el área. Pero en este caso no podemos calcular el área porque no tenemos una fórmula directa. Entonces podemos aproximar nosotros el cálculo del área dividiendo en pequeños rectángulos. Entonces yo divido en pequeños rectángulos de espesor delta X, ¿ya? De tal manera que si yo multiplico delta X por F1, entonces voy a tener el área del primer rectángulo. Si multiplico yo delta X por F2, voy a tener el área del segundo rectángulo. Pero este cálculo de esta área va a ser aproximado. ¿Por qué? Porque no estoy tomando en cuenta estos triangulitos rojos, fíjense, que están quedando en las partes superiores. Entonces, el cálculo de mi área no va a ser tan exacto o no va a ser tan preciso. Entonces, para mejorar, yo lo que tendría que hacer es dividir en rectángulos más pequeñitos, ¿no? Es decir, este valor de delta X cada vez tendría que ser más pequeñito. Es decir, yo tendría que aumentar el número de rectángulos si yo quiero, digamos, tener un valor más preciso. Pero eso, digamos, yo tendría que acercar cada vez delta X a un valor prácticamente de 0 para obtener un buen resultado. Pero a pesar de eso, siempre van a quedar estos triangulitos en la parte superior que no los voy a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, el trabajo total siempre es igual a toda el área debajo de la gráfica Fx versus X. ¿No? Entonces ya les dije que el área del primer rectángulo será F1 por delta X. El área del segundo rectángulo será F2 por delta X. El área total, que será igual al trabajo total, será igual a la suma de las áreas de cada rectángulo, que será F1 por delta X más F2 por delta X. Pero si nosotros tendríamos que efectuar de esta manera, tendríamos que dividir por lo menos en 1.000.000 de rectángulos pequeños para obtener un trabajo exacto, aproximadamente igual, digamos, al teórico, ¿ya? Pero como eso es demasiado tedioso, entonces recurrimos nosotros al cálculo integral, ¿ya? Entonces, cuando el número de segmentos se hace muy grande y el tamaño de cada uno de ellos se hace muy pequeño, es decir, que el espesor delta X o el ancho delta X es tan pequeñito que se acerca prácticamente a cero. Es decir, cuando nosotros nos encontramos en el límite, entonces esto se convierte en la integral. Entonces, el área o el trabajo lo podemos calcular nosotros aplicando el cálculo integral. ¿Por qué? Porque vamos a tomar en cuenta la variación de la fuerza desde un valor de X1 hasta un valor de X2. Entonces, definimos al trabajo como el área, como la integral de f de x desde un valor de X1 a un valor de X2. Entonces, necesariamente para calcular el trabajo de una fuerza variable, tenemos que aplicar el cálculo integral. Pero para esto, nosotros tenemos que conocer una ecuación de la fuerza en función de X. Caso contrario, tampoco podríamos integrar, ¿no ven? Bueno, esta ecuación, la 6,5 que está aquí, la utilizamos para calcular el trabajo cuando la fuerza solamente varía de magnitud. Cuando la fuerza varía de magnitud y de dirección, entonces tenemos que trabajar con la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Y esa componente es F coseno de tita. Entonces, el trabajo será igual a F coseno de tita por dx
desde X1 hasta X2 cuando la fuerza varía en magnitud y también varíe en dirección. Vamos a ver ahora la relación que existe entre trabajo y energía cinética. Entonces, aquí vamos a empezar ya a definir un tipo de energía que recibe el nombre de energía cinética. La palabra cinética significa movimiento. Entonces, la energía cinética es la energía que tiene un cuerpo en movimiento. ¿Ya? Entonces, el trabajo realizado por una fuerza externa siempre se relaciona con el cambio o variación de la velocidad. ¿Ya? En esta figura consideremos que un bloque de masa m se desplaza una distancia d de izquierda a derecha bajo la acción de una fuerza constante. Y vamos a considerar que la velocidad varía de un valor b sub 1 a un valor b sub 2. Para nosotros el subíndice 1 representa el estado inicial y el subíndice 2 el estado final. Entonces yo puedo decir que b sub 1 es la velocidad inicial y b sub 2 es la velocidad final. ¿Ya? Entonces, si la fuerza que actúa es constante, nosotros podemos aplicar la segunda ley de Newton que hemos visto en el capítulo 5. Entonces, podemos escribir fuerza igual a masa por aceleración. Como la fuerza es constante, la aceleración es constante y no vamos a tomar en cuenta ningún tipo de rozamiento, entonces podemos aplicar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces yo voy a utilizar esta ecuación que me dice que la velocidad final, b sub 2 al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, b sub 1 al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Ya? De esta ecuación despejamos la aceleración y lo vamos a sustituir aquí en la segunda ley de Newton. Y por lo tanto vamos a tener fuerza igual a m, b2 al cuadrado menos b1 al cuadrado sobre 2d. Ahora, esta d yo lo llevo a multiplicar aquí al lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo tengo F por d. F es la fuerza resultante o la fuerza net. Por lo tanto, si yo multiplico F por D, entonces va a representar el trabajo que hace la fuerza resultante. Y el trabajo que hace la fuerza resultante es el trabajo total o el trabajo net. Entonces, si nosotros separamos en dos términos en el lado derecho de esta ecuación, entonces vamos a tener que F por D es igual a 1 medio mb2 al cuadrado menos 1 medio mb1 al cuadrado. ¿Ya? Se define a la energía cinética, que lo vamos a representar con la letra E mayúscula sub C. Entonces se define a la energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces la energía cinética es la energía que posee un cuerpo cuando está en movimiento o cuando tiene una velocidad v. Entonces, a partir de esta relación, este primer término del lado derecho, un medio de mv2 al cuadrado, representa la energía cinética final. Y este segundo término del lado derecho, un medio mv1 al cuadrado, representa la energía cinética inicial. ¿Ya? Entonces, podemos escribir de que el trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Esta ecuación recibe el nombre de teorema de trabajo y energía. Hay diferentes versiones, diremos así, de expresar el trabajo en función de la energía. Y por lo tanto hay diferentes versiones de representar el teorema del trabajo y energía. Esta es la más utilizada. Es decir, que el trabajo neto o el trabajo que hace la fuerza resultante es igual al cambio variación de la energía cinética. Entonces, yo les digo, apliquen el teorema del trabajo y energía, tenemos que aplicar este tipo o otra modalidad que lo vamos a ver cuando estemos resolviendo los problemas, ¿ya? Entonces, el trabajo de la fuerza externa resultante que actúa sobre un cuerpo siempre es igual al cambio o variación de la energía cinética, ¿ya? Ahora, las unidades de la energía son las mismas unidades que el trabajo. Si nosotros expresamos el trabajo en julios,
La energía cinética también lo vamos a expresar en julios, ¿ya? Vamos a ver ahora otro concepto de energía que recibe el nombre de energía potencial gravitacional, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la energía potencial gravitacional, nos vamos a referir a la energía o el trabajo que hace el peso, porque para nosotros una fuerza gravitacional no es nada más que el peso de un cuerpo. Entonces, cuando una fuerza gravitacional actúa sobre un cuerpo que experimenta un desplazamiento, la fuerza siempre realiza un trabajo sobre el cuerpo. Y vamos a ver de que el trabajo que realiza la fuerza gravitacional, ¿ya?, depende solamente de la posición inicial y final del cuerpo. Entonces, en esta figura, consideremos nosotros que un cuerpo se encuentra a una altura y es sub 1 de un nivel de referencia. Cuando nosotros hablamos del trabajo que efectúa una fuerza gravitacional, siempre tenemos que tener un nivel de referencia, porque este trabajo, hemos dicho, depende de la posición inicial y depende de la posición final. Entonces, nuestro nivel de referencia es esta superficie horizontal, que puede ser el suelo, que puede ser el piso. Entonces, inicialmente un cuerpo se encuentra a una altura y es sub 1. Si nosotros queremos subir de una altura y es sub 1 a una altura y es sub 2, tenemos que vencer esta fuerza gravitacional que es su peso. Y por lo tanto, para subir el cuerpo tenemos que aplicar una fuerza resultante P, ¿ya? Esta fuerza resultante P debe ser igual al peso o mayor al peso para que el cuerpo pueda subir. Caso contrario, no lo vamos a poder. Si yo puedo levantar máximo un peso de 50 kilos y me piden que alce un cuerpo de 100 kilos, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque mi fuerza resultante es menor que el peso del cuerpo, ¿ya? Entonces, nosotros queremos llevar al cuerpo de una posición Y1 a una posición Y2. Entonces, las fuerzas que actúan son dos. W, que es el peso del cuerpo, que es igual a mg, y P es la fuerza resultante hacia arriba. Entonces, nos vamos a ocupar en primer lugar del trabajo que hace la fuerza gravitacional o el peso. Como el desplazamiento del bloque es hacia arriba, ¿no? El desplazamiento es hacia arriba y la fuerza gravitacional actúa hacia abajo, entonces el trabajo que hace la fuerza gravitacional va a ser negativo, ¿ya? Y será igual al peso por Y2 menos Y1, ¿ya? Porque la distancia real que nosotros subimos al cuerpo de Y1 a Y2 es Y2 menos Y1. Entonces, el trabajo gravitacional, que lo vamos a representar W grav, ¿ya?, que representa el trabajo gravitacional, es el trabajo que hace el peso o la fuerza gravitacional. Entonces, ya les dije que es negativo. ¿Por qué? Porque el trabajo tiene sentido contrario al desplazamiento, que es hacia arriba. Entonces, por eso escribimos menos BW Y2 menos Y1. Pero BW es mg, la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, si nosotros colocamos dentro del paréntesis el producto de mg2 menos mg1, entonces vamos a ver de que la energía potencial gravitacional se define como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad y por la posición Y. La posición Y es la altura a la que nosotros queremos calcular la energía potencial gravitacional. Entonces, aquí en la figura, si el cuerpo se encuentra a una altura Y, ¿ya? Si el cuerpo se encuentra a una altura Y respecto al nivel de referencia, entonces su energía potencial gravitacional va a ser mg por Y. Ahora, para nosotros mgy1 será la energía potencial gravitacional inicial y mgy2 será la energía potencial gravitacional final. Entonces podemos decir de que el trabajo que hace la fuerza gravitacional es igual a menos, ¿ya?, la energía potencial gravitacional final
menos la energía potencial gravitacional inicial. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos a ocupar del trabajo que hace la fuerza P. Entonces, ya sabemos que el trabajo que hace la fuerza gravitacional es igual a menos la energía potencial gravitacional menos la energía potencial gravitacional inicial. ¿Ya? Ahora vamos a representar con W' el trabajo que hace la fuerza P, ¿ya? Que va a ser muy diferente al trabajo que hace la fuerza W. El trabajo que hace la fuerza P va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el sentido del movimiento es hacia arriba y el sentido de la fuerza P también es hacia arriba. ¿Ya? Entonces, el trabajo total siempre es igual a la suma del trabajo que hacen todas las fuerzas. Entonces, sobre este bloque, sobre este cuerpo, están actuando dos fuerzas, el peso y la fuerza P. Entonces, el trabajo total será igual al trabajo que hace el peso, que nosotros lo hemos representado como el trabajo de la fuerza gravitacional, más el trabajo W', que es el trabajo que hace esta fuerza P. Ahora, de acuerdo al teorema de trabajo y energía, este trabajo total siempre es igual al cambio, variación de la energía cinética. Entonces, el trabajo que hace la fuerza P más el trabajo que hace la fuerza gravitacional será igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, que es un medio de mv2 al cuadrado menos un medio de v1 al cuadrado. Bueno, en realidad no quiero que se centre mucho, digamos, en las ecuaciones, en el análisis matemático. ¿Por qué? Porque las ecuaciones es una deducción matemática, ¿ya? Lo que quiero que se centre más que todo, digamos, es a los conceptos que los vamos a utilizar para la resolución de los problemas. Las ecuaciones no hay problema, vamos a hacer un formulario y vamos a tenerlos todas, ¿no ve? Entonces, fíjense, hemos dicho que el trabajo que hace la fuerza gravitacional era negativo y era igual a la energía potencial gravitacional final menos la energía gravitacional final inicial. Entonces, reemplazando en esta ecuación nos queda W' menos paréntesis mgy2 menos mgy1. Y esto será igual al cambio variación de la energía cinética. Entonces, todo este término que está presidido por el signo menos lo llevamos al lado derecho. Entonces, en el lado derecho vamos a tener dos términos entre paréntesis. Este primer término del lado derecho representa el cambio variación de la energía cinética y este otro representa el cambio variación de la energía potencial gravitacional. Entonces podemos decir que el trabajo que realiza la fuerza P es igual a la suma del cambio variación de la energía cinética y el cambio variación de la energía potencial gravitacional. Ahora, nosotros vamos a agrupar, fíjense, en la energía cinética final más la energía potencial gravitacional final en este primer paréntesis. En el segundo paréntesis yo voy a sumar la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo aquí la energía cinética final más la energía potencial gravitacional final menos la suma de la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial. ¿Ya? Ahora, la suma de todas las energías que intervienen en el cuerpo recibe el nombre de energía mecánica total. En este caso particular solamente tenemos dos tipos de energía, la energía cinética y la energía potencial gravitacional. Entonces, la energía mecánica total es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica. Como en este caso tenemos el subíndice 2, entonces un medio de mv2 para mí es la energía cinética final y mgy2 es la energía potencial gravitacional final. Entonces la suma de estos dos será la energía mecánica total final. Y la suma de la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial será la energía mecánica total inicial. Ahora, si es que la única fuerza que actúa es el peso, ¿ya? Es decir, a ver, ¿dónde está mi dibujito? Ah, aquí.
Si la única fuerza que actúa es el peso, es decir, si no actúa P, entonces no va a haber trabajo que hace la fuerza P. Y si no actúa la fuerza P, entonces W' es cero. ¿Ya? Entonces, si W' es cero, entonces este término pasa al lado izquierdo con el signo positivo o se queda en el lado derecho con el signo positivo. ¿Ya? Entonces, si W' es cero o si la única fuerza que actúa es el peso o la fuerza gravitacional, entonces vamos a tener que la energía mecánica total final es igual a la energía mecánica total inicial. ¿Ya? Esta última ecuación representa el principio de conservación de la energía mecánica. ¿Y cuándo se va a cumplir este principio? Cuando la única fuerza que actúe es la fuerza gravitacional. ¿Ya? Porque si actúa otra fuerza, entonces ya no se cumple este principio. Vamos a ver ahora la energía potencial elástica, que está relacionada cuando nosotros estiramos o comprimimos un resorte. ¿Ya? Entonces, inicialmente tenemos nosotros un resorte horizontal que está fijado en el lado izquierdo y en el lado derecho lo unimos o lo soldamos a un bloque de masa M. Entonces, si yo jalo el bloque con una fuerza P hacia la derecha, es decir, si yo aplico una fuerza P hacia el cuerpo, hacia la derecha, el cuerpo va a avanzar una distancia X. Pero esa distancia X que se desplaza el cuerpo hacia la derecha, también es igual al estiramiento que ha sufrido el resorte. Entonces, el resorte también se estira una distancia X. ¿Ya? Hay una relación entre la distancia y la fuerza dada por el señor Hooke, que recibe el nombre de ley de Hooke. ¿Ya? Entonces, el señor Hooke ha encontrado que la fuerza elástica que actúa sobre un resorte depende fundamentalmente de la elongación, y la elongación es el estiramiento X. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a Hooke, esta fuerza es igual a K por X. Bueno, entonces, cuando nosotros estiramos un resorte, en este caso con una fuerza P, internamente actúa una fuerza que trata de llevar al resorte a su longitud original. Esa fuerza recibe el nombre de fuerza restauradora o fuerza recuperadora, que siempre actúa en sentido contrario del desplazamiento. Si el bloque se desplaza hacia la derecha, la fuerza actúa hacia la izquierda. Por eso, para darle un sentido físico, en esta ecuación F igual a K por X, se lo coloca un signo menos por delante. ¿Ya? Pero ese signo menos solamente tiene un significado físico. Significa que si el bloque tiene una X positiva, la fuerza siempre va a tener sentido contrario. Por eso, para que la fuerza tenga sentido contrario, se lo coloca aquí el signo menos. Esta K que aparece en esta ecuación recibe el nombre de constante restauradora o constante del resorte, ¿ya? Que vamos a ver más adelante, es un valor que se lo determine en el laboratorio o caso contrario se lo tiene en las tablas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la energía potencial elástica o la energía que se almacena cuando nosotros comprimimos un resorte o la energía que se requiere para estirar un resorte está dada por esta expresión, menos un medio de K por X al cuadrado. Siempre el signo menos. ¿Por qué? Porque la X tiene sentido contrario de la fuerza. ¿Ya? Entonces vamos a representar con la letra U mayúscula la energía potencial elástica, que lo vamos a utilizar cuando estiramos o comprimimos un resorte. K, les he dicho, es la constante de recuperación del resorte, que lo tenemos que tener como dato o lo tenemos que calcular de una tabla. ¿Ya? Y el valor de X recibe el nombre de elongación, que no es nada más el estiramiento o la compresión que sufre el resorte. Entonces, si nosotros estiramos un resorte desde un valor X1 hasta un valor X2,
el trabajo que se requiere para estirar ese resorte será igual al trabajo que hace la fuerza restauradora o la fuerza recuperadora. Y ese trabajo que lo vamos a representar con WEL, trabajo elástico, es igual a menos un medio de KX2 al cuadrado menos un medio de KX1 al cuadrado. O directamente menos un medio de KX al cuadrado más un medio de KX1 al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este menos por este menos se hace más. O podemos dar la vuelta y escribir de que el trabajo elástico es un medio de KX1 menos un medio de KX2. Pero siempre piensen, este trabajo va a ser negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el trabajo que hace una fuerza elástica. Ahora, entonces, había encontrado que el trabajo que hace esta fuerza elástica, es decir, la fuerza que trata de recuperar la longitud natural del resorte, es igual a un medio kx1 al cuadrado menos un medio kx2 al cuadrado, o u sub 1 menos u sub 2, o directamente igual a menos el cambio, variación de la energía potencial elástica. Entonces ahora vamos a aplicar el teorema del trabajo y energía. Pero para eso ahora vamos a representar nuevamente con W' el trabajo que hace la fuerza P. Entonces, el trabajo que hace la fuerza P es W'. Entonces, de acuerdo al teorema del trabajo y energía, el trabajo total será igual al trabajo que hace la fuerza P más el trabajo que hace la fuerza elástica. Y la suma de estos dos trabajos será igual al cambio variación de la energía cinética. Entonces, el trabajo que hace la fuerza elástica era negativo, un medio de kx2 menos un medio de kx1. Y esto es igual al cambio variación de la energía cinética. Entonces, este trabajo negativo ya lo llevamos al lado derecho. Entonces, nos va a quedar que W', es decir, el trabajo que hace la fuerza P, será igual al cambio variación de la energía cinética más el cambio variación de la energía potencial elástica. Nuevamente vamos a agrupar la energía cinética final y la energía potencial elástica final en este primer paréntesis. En el segundo paréntesis, la energía cinética inicial más la energía potencial elástica inicial. Entonces podemos escribir de que el trabajo que hace la fuerza P para estirar el resorte es igual a ¿qué? A la energía final menos la energía inicial. O directamente escribimos E2 menos E1 o el cambio de la energía total. Pero para este caso en que nosotros tenemos la energía cinética y la energía potencial elástica, entonces la suma de estos dos términos también va a ser igual a la energía mecánica total. Entonces la energía mecánica total final será la energía cinética final más la energía potencial elástica final. Y la energía mecánica total inicial será igual a la suma de la energía cinética inicial más la energía potencial elástica inicial. ¿Ya? Ahora, nuevamente, si la única fuerza que actúa sobre el resorte es la fuerza elástica, entonces W' es cero. ¿Ya? Y si W' es cero, entonces este término que está con signo menos lo llevo yo con signo positivo al lado izquierdo. Y vamos a tener que un medio de mb1 al cuadrado más un medio de kx1 al cuadrado será igual a un medio mb2 al cuadrado más un medio kx2 al cuadrado. Pero como la suma de estos dos términos en el lado izquierdo y en el lado derecho representan la energía mecánica total, entonces vamos a decir de que cuando la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es la fuerza elástica, entonces se cumple nuevamente el principio de conservación de la energía mecánica total. Es decir, que la energía mecánica total inicial siempre va a ser igual a la energía mecánica total final. ¿Cuándo? Cuando la única fuerza que actúa es la fuerza elástica. Bueno, generalmente en los sistemas que nosotros vamos a estudiar en este capítulo, se van a presentar los tres tipos de energía que hemos visto. Es decir,
que va a presentarse la energía cinética, la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica. Entonces, para nosotros la energía mecánica total, cuando estén presentes estos tres tipos de energía, serán iguales a 1 medio de mv2 al cuadrado más mgh más 1 medio de k por x al cuadrado. Entonces, la energía mecánica total, siempre y cuando estén presentes estos tres tipos de energía, será igual a la suma de los tres tipos de energía. Si en un sistema no hay resorte, entonces la energía mecánica total simplemente va a ser la cinética y la potencial gravitacional. Si en el sistema no hay energía potencial gravitacional y tampoco hay un resorte o no hay energía potencial elástica, entonces la energía mecánica total puede estar representado simplemente por la energía cinética. O puede ser que no haya cinética y no haya potencial elástica, entonces la energía mecánica total va a ser igual a mgh. Eso es sobre todo cuando nosotros tenemos un cuerpo que se encuentra en reposo en una determinada altura. Entonces no está en movimiento, no hay resortes y la única energía que tiene es la energía potencial gravitacional. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿cómo andamos de tiempo? Aguanta un rato más, ¿no ve? ¿Aguantamos? ¿No se me han dormido? ¿Aguantamos un rato más? Hola, hola. Sí, ingeniero. Continuamos, ¿no? Muy bien, Sí, entonces vamos a continuar. Quiero unos 20 minutos más. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a definir ahora las fuerzas conservativas y las fuerzas disipativas. ¿Ya? El trabajo realizado por una fuerza gravitacional es independiente de la trayectoria o del camino recorrido. ¿Qué significa eso? Significa que el trabajo que hace una fuerza gravitacional depende solamente del estado inicial y del estado final. En otras palabras, depende solamente de la energía potencial gravitacional. ¿Ya? Ahora, si en un cuerpo solamente actúa la fuerza gravitacional, es decir, si nosotros solamente consideramos que la única fuerza que actúa es el peso, entonces la energía mecánica total permanece constante. ¿Qué significa eso? Significa que la fuerza gravitacional y la fuerza elástica son fuerzas conservativas. Entonces recibe el nombre de fuerza conservativa porque conservan la energía. Cuando en un sistema actúan fuerzas conservativas, siempre se cumple el principio de conservación de la energía. ¿Y cuándo va a ser esto? Cuando solamente actúen fuerzas gravitacionales o fuerzas elásticas. Vamos a definir a las fuerzas disipativas. ¿Ya? La fuerza de rozamiento es una fuerza disipativa. ¿Por qué? Porque disipa la energía o lo transforma la energía en otra forma de energía que recibe el nombre de calor. Entonces, la fuerza de rozamiento siempre nosotros sabemos que produce un trabajo negativo, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo que produce una fuerza de rozamiento depende de la trayectoria, depende del camino recorrido. Si nosotros vamos de un punto A a un punto B y volvemos nuevamente del punto B al punto A, el trabajo que va a hacer la fuerza de rozamiento va a ser el doble, ¿ya? Entonces, a mayor trayectoria, mayor trabajo de una fuerza de rozamiento. Por eso decimos que el trabajo que hace una fuerza de rozamiento, ¿ya? Depende mucho de la trayectoria o del camino recorrido. Ahora, cuando actúan fuerzas de rozamiento o fuerzas disipativas, no se cumple el principio de conservación de la energía. Por esta razón se dice que la fuerza de rozamiento es una fuerza disipativa o una fuerza no conservativa. Vamos a ver el concepto de potencia. ¿Ya? La potencia no es nada más que la rapidez de efectuar un trabajo.
Por lo tanto, la potencia media se define como el trabajo desarrollado entre el tiempo transcurrido. Para la potencia media vamos a utilizar la letra P mayúscula con su raíz. Entonces, la potencia media es igual al trabajo final menos el trabajo inicial entre T2 menos T1, que es el tiempo transcurrido. Entonces, esta diferencia del trabajo final y el trabajo inicial lo expresamos como delta W. Entonces, delta W sobre delta T para nosotros es el trabajo que desarrolla y delta T es el tiempo. Entonces, la potencia media es el trabajo desarrollado sobre el tiempo transcurrido. Si nosotros queremos encontrar la potencia instantánea, entonces tenemos que aplicar el límite a la potencia media. Entonces, cuando la diferencia del trabajo final y el trabajo inicial sea muy pequeño, el intervalo de tiempo también va a ser muy pequeño. En otras palabras, si delta t es tan pequeñito que se acerca a cero, entonces nos encontramos en el límite de esa función. Y de acuerdo a la definición del cálculo diferencial, se transforma en la derivada. Por lo tanto, para nosotros la potencia instantánea se define como la derivada del trabajo respecto al tiempo. Directamente escribimos dw a dt. Entonces, esta bien es una ecuación diferencial. Si de aquí yo despejo dw va a ser igual a p por dt. Entonces yo tendré que integrar desde un t sub 1 hasta un t sub 2 y desde un w1 hasta un w2. ¿Ya? Bueno. Las unidades de potencia en el sistema internacional son el julio sobre el segundo. ¿Por qué? Porque el trabajo lo medimos en julio y el tiempo en segundo. Pero un julio sobre un segundo recibe el nombre de watt, en honor justamente al señor John Watt, ¿ya? Entonces, el watt es una unidad de potencia que se lo representa con la letra W mayúscula, ¿ya? También hay otra unidad que recibe el nombre de kilowatt, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, el consumo de la energía eléctrica en el medidor que tenemos en la casa, ¿ya? Lo que estamos midiendo es la potencia, porque nosotros pagamos por kilowatt, es decir, tantos julios o kilojulios se consumen por unidad de tiempo. Entonces, un kilowatt tiene 1000 watts, ¿ya? Pero en el sistema inglés hay otra unidad de potencia, que es el pie por libra sobre segundo, ¿ya? Esta unidad comúnmente recibe el nombre de caballo de vapor, o en inglés recibe el nombre de horsepower, que se lo representa con HP. En las tablas de conversión tenemos los diferentes valores, ¿ya? Del HP, del kilowatt, del pie libra segundo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces hay la relación para convertir, por decir, cuántos HPs hace un kilowatt. O si yo tengo 1000 watts, puedo convertirlo en HPs, o si tengo HPs, puedo convertirlo en watts, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver ya en la resolución de los problemas, ¿ya? Bueno, también la potencia se relaciona con la velocidad. Si nosotros tenemos un cuerpo que se desplaza a una distancia d bajo la acción de una fuerza constante F, entonces sabemos que el trabajo va a ser simplemente F por D. ¿Por qué? Porque D y F tienen la misma dirección y sentido. El ángulo es 0 grados y el coseno de 0 es 1. Entonces, en esta situación, el trabajo simplemente es F por D, tal como lo habíamos definido anteriormente. Entonces, la potencia es el trabajo sobre el tiempo, pero el trabajo es la fuerza por la distancia, pero la distancia sobre el tiempo es la velocidad. Entonces, también nosotros podemos calcular la potencia en el caso de que tengamos una fuerza constante o el cuerpo, digamos, se mueva con una velocidad constante. Entonces, la potencia en ese caso sí será igual a la fuerza por la velocidad, ¿ya? Bueno, finalmente, ¿ya? Voy a explicar algo acerca de las máquinas SIM. Esto no entra, digamos, al examen, no entra al estudio del texto, etcétera, etcétera, ¿ya? Sin embargo, nosotros en el capítulo 6 hemos adjuntado, no sé, son 5 o 6 hojas, a la explicación de las máquinas simples. ¿Por qué? Porque las máquinas simples son máquinas que nosotros lo utilizamos todos los días. A veces pecamos por falta de conocimiento, ¿ya? Nosotros a veces utilizamos unas tijeras
Y no sabemos que esa tijera es una máquina simple y que esas tijeras cumplen una ley física. Es decir, el funcionamiento de unas tijeras se debe justamente a un torque, a un momento. ¿Ya? Entonces, solamente a manera, digamos, recreativa o a manera de conocimientos generales, es lo que yo he incluido esta parte de máquinas simples al final del texto. Ustedes si quieren lo leen, si no quieren no lo leen, total, o sea, no entra al examen. Bueno, como les digo, es solamente cultura general, ¿ya? Entonces, una máquina simple es un dispositivo que nos permite aumentar el valor de una fuerza o aumentar el trabajo. Nosotros todos los días estamos utilizando una máquina simple. ¿Por qué? Porque nos alivia el trabajo. Un alicate es una máquina simple, una tenaza es una máquina simple, ¿no? Entonces, los ejemplos de máquinas simples, así diremos, los más utilizados son los siguientes: las palancas, las poleas, el plano inclinado, el torno y el tornillo. En cuanto a las palancas, tenemos muchos nosotros equipos en la casa que trabajan con el principio de momentos o torques, que reciben el nombre de palancas. Fíjense, ustedes deben recordar cuando he ido alguna vez a los parques, el famoso sube y baja, ¿no? No es nada más que un equilibrio de palancas, es un equilibrio de momentos, de torques, ¿no? Entonces, que nos dice, yo por ejemplo aquí lo hago sentar a un gordo y yo aquí soy capaz, digamos, de elevarlo al gordo. ¿Por qué? Porque mi brazo de palanca me permite ejercer una fuerza menor para que yo pueda elevar un peso mayor, ¿no ve? Entonces decía, perdón, todos los alicates, tenazas, tijeras cumplen el principio de torque o el principio de momento, ¿ya? Que nos alivian a nosotros la fuerza o el trabajo. Una carretilla, yo al hombro puedo cargar una bolsa de cemento, ¿no ve? Pero en una carretilla yo puedo meterle 5 bolsas, entonces me está alivianando el trabajo, ¿no? Un martillo, si conocen los martillos que tienen atrás, digamos, una cola, diré yo así, hay una abertura que yo puedo, digamos, sacar un clavo con mucha facilidad, cosa que con la mano no lo haría nunca, ¿no ve? Entonces un clavo yo lo puedo arrancar fácilmente con el extremo opuesto de un martillo, ¿no ve? Y aquí tenemos la famosa palanca, que no es nada más que una barra o una varilla rígida que se hace girar sobre un punto de apoyo, ¿no ve? Entonces, fíjense, este hombre es capaz de levantar este cuerpo muy grande. ¿Por qué? Porque su brazo de palanca es grande y por lo tanto, si el brazo de palanca es grande, ustedes saben que el torque es F por D. Entonces yo hago aquí una fuerza pequeña, pero si esta distancia es grande, entonces yo puedo, digamos, elevar ese cuerpo. Muchas piedras del camino, bueno, se separan justamente utilizando una palanca. La polea, hay poleas fijas y poleas móviles que son muy útiles en el campo de la construcción. Los albañiles utilizan mucho, sobre todo para aliviar las fuerzas. Fíjense, esta es una instalación que comúnmente lo hacen los albañiles, ¿ya? Ellos no saben cuál es el principio de funcionamiento, pero saben para qué lo utilizan. ¿Por qué? Porque lo alivian la fuerza, ¿no? Fíjense, si nosotros conectamos dos poleas, esta es una polea fija y esta es una polea móvil, ¿ya? Si queremos levantar un peso de 60 kilos, entonces nosotros sabemos que estos 60 kilos se reparten en pesos iguales en el lado derecho y en el lado izquierdo. Entonces aquí la tensión vale 30 kilos y aquí vale 30. Entonces, estos 30 se transmiten aquí en la polea vía y aquí yo solamente tengo que hacer una fuerza de 30 kilos. Entonces yo jalo con 30 kilos y elevo 60. Si yo coloco dos poleas móviles y dos poleas fijas, entonces en vez de hacer 30 voy a hacer 15. ¿Ya? Un conjunto de muchas poleas recibe el nombre de polipastro. ¿Ya? Muy bien, el plano inclinado que se lo utiliza para cargar a los camiones, para elevar cosas pesadas a una plataforma, etcétera, etcétera. Siempre el plano inclinado me va a aliviar, ¿ya? Si yo, digamos, tengo aquí un cuerpo muy pesado, si lo jalo verticalmente con una cuerda no lo voy a poder elevar. Pero si yo coloco, digamos, una tabla y lo empujo sobre la tabla o lo jalo sobre la tabla, voy a conseguir, ¿ya? También si yo tengo, por decir, un turril de 200 litros de gasolina, por decir. Entonces yo no lo voy a poder subir al carro, pero si yo coloco una tabla, rodando lo puedo subir, ¿no?
Entonces, todas estas son máquinas simples que nos alivian a nosotros la fuerza y nos facilitan el trabajo. Muchas veces decimos, utiliza pues tu cabeza para subir, utiliza tu juicio, ¿no ven? Pues no, estamos pujando ahí y por no utilizar, digamos, una máquina simple. El torno que es utilizado también para levantar materiales, ¿ya? Antiguamente se lo utilizaba para sacar agua de los pozos o para elevar, digamos, algún cuerpo a una determinada altura, ¿ya? El tornillo, ¿ya? El tornillo sin fin, este es un tornillo sin fin que ha sido ideado o ha sido inventado, digamos, por Arquímedes. Entonces, Arquímedes ha inventado este tornillo sin fin para sacar agua, ¿ya? Entonces, él utilizó un tornillo muy largo, más o menos de unos 40 metros, ¿ya? Entonces, de tal manera que al hacer girar, entonces el agua subía hasta la parte superior, ¿ya? Se dice tornillo sin fin porque da vueltas y da vueltas y da vueltas y nunca se termina, ¿no? Este principio también lo utilizan algunas veces han debido ver ustedes las máquinas moledoras de carne, hay pequeñitas que tenemos en la casa o las máquinas grandes. O sea, el tornillo gira y gira y gira y nunca se termina, ¿no ven? Entonces, un tornillo simple con una tuerca, o sea, es un principio, o sea, un principio físico, ¿ya? También, digamos, hay algunas gatas antiguas que se utilizaba con tornillo para elevar el automóvil, para cambiar la llanta. Bueno, entonces ustedes pueden ver en el internet, pueden ver en los textos, en los libros, o sea, la utilidad es muy grande de estas máquinas simples. Muy bien, mis queridos alumnos, entonces con esto damos por terminado el capítulo 6, ¿ya? Y la próxima clase ya vamos a ocuparnos de hacer problemas. Entonces aquí vamos a parar la grabación